muy loca que pasa con los pacientes que tienen este problema. Pero vuelvo a decir, que no eyaculen les afecta severamente el tema del orgasmo, por más que orgánicamente estén capacitados para disfrutarlo. El otro tema, gran tema, colostomizado. Cuando hay un cáncer de colon y tienen el ano contra natura y tienen que usar la bolsa. El tema de la bolsa es todo un tema, ¿sí? Cómo convivir con la bolsa y cómo hacer que esto se integre también a la sexualidad. Algo que en principio dice, no, ¿cómo la bolsa? Bueno, hay toda una educación y hay tapones en realidad no son tampones, que se colocan cuando la persona va a tener relaciones sexuales, porque ¿cuál es el temor de una persona que tiene bolsa y una contra natura? Que despida gases, que despida materia fecal y qué le va a pasar al otro. Entonces hay muchísimas inhibiciones. Con la colocación de un tapón y un parche se pueden tener relaciones sexuales y se evita cualquier escape. Esto, un amigo acá de coloproctología me decía que lo trabajan mucho las enfermeras que están en contacto con todo lo que significa el manejo de la bolsa y todo eso, y ellas mismas son las que les enseñan a estos pacientes a cómo tener relaciones sexuales, que vuelvo a decir, en un principio el rechazo es mucho de la persona que lo padece, porque yo he visto en videos y todo eso, se pone un parche y no se ve nada, o sea, no sé si, inclusive hay videos de gente en la playa que se ponen el parche y pueden andar perfectamente. Pero la connotación de la bolsa y del parche, bueno, es todo un tema. Por suerte, digo, cada vez hay más acercamientos de este tipo que permiten a las personas, a pesar de todo esto, desplegar su sexualidad. Y también lo que me decía este amigo, que a los hombres siempre le cuesta mucho más. Era porque las mujeres, digo, ya estamos acostumbradas a todo lo que sea tapones y pérdidas, entonces no tenemos tanto problema. Pero a los hombres dice que les afecta muchísimo más, sobre todo se supone porque deben tener un rol más activo en la sexualidad y entonces esto los condiciona bastante. La orquiectomía, bueno, cuando se le extirpan los testículos, y acá la castración no es simbólica, sino real, ¿no? En este caso, en la gente joven la preocupación es en general por la función sexual y la reproducción. Extirpar un testículo no tiene por qué afectar para nada la sexualidad, tiene que ver con su función reproductora, pero en general lo que se suele pasar es que se extirpa un testículo, no se extirpa el otro, entonces no se ve afectada orgánicamente la sexualidad. Ahora, nuevamente la connotación para una persona de que le falta y le sacaron un testículo y está castrado, hay toda una disfunción y vuelvo a decir, todo un trabajo para hacer con esa persona. Y desde nuevamente la cirugía estética, lo que se suele hacer es colocar una prótesis para rellenar el escroto. Es solamente una cuestión estética, pero a los fines de los hombres y su masculinidad muchas veces los ayuda bastante porque lo perciben como algo muy fuerte, ¿sí? Último capítulo, y acá sí que es fuerte, penectomía. Existe la penectomía, sí. Este amigo que me aportó algunos datos es el jefe del servicio de urología del Argerich. Reciben casos muy graves y derivaciones de lugares muy lejos. Entonces, él me decía que es muy raro que haya un cáncer que tome todo el pene y se lo tenga que cortar todo. En realidad, en general, la resección es parcial. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hacen? Se la rebuscan, me dice. O sea, no pueden poner una prótesis porque se corta la piel. No hay posibilidad, como en otros problemas en los que se pone una prótesis que se ponen donde están los cuerpos cavernosos, porque acá hay corte de todo cuerpo cavernoso, entonces ahí no hay posibilidad de poner una prótesis. Pero con una resección parcial él me dice que a veces la gente se la rebusca, ¿sí? Así que en principio no condiciona, pero es todo un aprendizaje de convivir con una resección parcial. Si es total, obviamente ya es mucho más complicado. Y él me contó un caso que quería compartirlo con ustedes porque es muy interesante. Me decía que tiene un paciente muy joven que por tener riñón trasplantado está inmunosuprimido. Como está inmunosuprimido, ha hecho un cáncer de pene. Entonces, en la primera operación le resecan una parte del glande, lo mandan a anatomía patológica
y el resultado le dice que los bordes todavía tienen, o sea que hay que resecar un poco más. Resecan un poco más ese cáncer y vuelven a mandar a anatomía patológica, lo que se ve de afuera, resecan todo y le vuelven a decir anatomía patológica que no sacaron lo suficiente. Entonces, me dice, bueno, pero no lo podemos seguir cortando a pedacitos, hay que cortar todo. Obviamente, ¿cómo transmitir a una persona que tiene 25 años que no va a tener pito, que se quedó sin pene? Y acá lo que decía de última, sabemos que el paciente siempre es el que decide, pero el dilema que se presenta y desde qué punto de vista uno puede aconsejar la intervención esa. Fíjense que este muchacho le comenta que puede ser que por la inmunosupresión se le haya producido el cáncer. Entonces él dice, bueno, que me saquen los inmunosupresores. Y le dice, pero mira, vas a tener un rechazo del riñón y te vas a perder el riñón. No importa, que me lo saquen. Fíjense hasta qué punto la connotación, como digo, que prefiere perder su riñón, ir a diálisis permanente, pero no quiere perder el pene. O sea, y está decidido, no quiere perder el pene. Y entonces dice, y si se lo dejan, también puede morir. Pero este amigo me decía, ¿y si yo aconsejo y hago toda una presión para que se quite el cáncer y se extirpe, y dentro de un año se suicida, ¿qué hago yo? O sea, lo que él me decía que, le digo, ¿por qué no lo llevan al comité del hospital? Me dice, lo estamos trabajando, inclusive lo habían mandado al ROFO para que se trabaje, pues son estos temas que los ponen en un lugar de que ninguna situación es fácil, es ver qué hago. Le corto un poquito más, corto un poquito menos, le saco los mismos supresores, lo opero todo y después se suicida. O sea, todo un tema con esto que obviamente el pene es un órgano, sí será valorado con la connotación que tiene para los hombres. Pero mi idea, bueno, era mostrarles hasta qué punto toda esta cuestión de la resección de los órganos investidos libidinalmente, diríamos, al estilo más freudiano, cómo impactan esa sexualidad y que estos pacientes le van a caer en su consultorio y los van a tener que atender porque el cáncer está en cada día más frecuencia y van a tener que hacer algún trabajo para devolverles, digamos, más allá de, vuelvo a decir, que ya esté resuelto el tema de que no corre riesgo su vida. A veces también el tema de la quimioterapia, la caída del pelo, hay que trabajar muchísimo con las mujeres este tema. Pero más allá de eso, en un momento decir, bueno, ¿y cómo está con ese tema? Porque están los pacientes que yo he trabajado sumamente negados y hay que posibilitarles que vuelvan a tener contacto, habilitarlos, como uno dice, decir, bueno, no está mal esto de volver a retomar la sexualidad, porque a veces se sienten que cómo voy a pensar en eso, no se les ocurre. Bueno, creo que esa es la última. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ricardo Pérez Rivera. Muchos me conocen por el TOC. Hace 20 años que me dedico al TOC y al espectro. Y hace 6 años que además hice el posgrado de sexualidad con Ana y practico como sexólogo clínico en el Hospital de Clínicas, acá con la licenciada Viviana Burñaski. Y por eso hoy les voy a hablar un poco desde mi papel como especialista en TOC y desde la patología a, digamos, la normalidad, si queremos decirlo de una manera. Bueno, también formo parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Estamos organizando un congreso latinoamericano que va a ser en hospital en la Facultad de Medicina del 26 al 29 de septiembre y ahora en un rato la licenciada va a repartir un tríptico para los que estén interesados. Entonces, como les decía, empiezo hablando como especialista en TOC, ¿sí?, en función de lo que es el mayor trastorno de la imagen corporal. Por esencia, es el trastorno de imagen corporal, que son personas que tienen una obsesión con alguna parte de su cuerpo, que a una parte de su cuerpo en particular la perciben como deforme o defectuosa, y esto le provoca un impacto emocional que le condiciona la vida, o sea, la conducta, y además tienen una conducta ritualística, chequeando el supuesto defecto
de forma diaria que le consume tiempo, ¿sí? Un poco así es como se siente el paciente dismórfico. Y con Tania nos dedicamos a esto, vemos muchos pacientes dismórficos y de nuestros pacientes recibimos testimonios de que en el momento de la intimidad, muchas gracias, ¿cómo cambia esto? En el momento de la intimidad del paciente, en lugar de sentirse estimulado cuando tocan ciertas partes de su cuerpo, inclusive los senos, se siente que están tocando el área deforme y entonces en lugar de sentir placer, sienten angustia, ¿sí? Eso lo lleva a tener distintas dificultades o disfunciones sexuales, desde el deseo sexual hipoactivo, anorgasmia, retardo de eyaculación, disfunción eréctil y dispareunia, ¿no? Dolor durante la eyaculación. Y cuando uno habla de imagen corporal, habla de belleza, es lo que se vende, ¿sí? Se vende la belleza. Y el problema de belleza, como dice este refrán, está en el ojo del observador. Y muchas veces, sobre todo los pacientes dismórficos, el problema es que están en sus propios ojos, ¿sí? Entonces ellos perciben su área como deforme y eso hace de que perciban toda su persona como deforme, ¿sí? La parte más pública de uno es la apariencia, ¿sí? Es como nosotros nos presentamos. Lo primero que te conocen de vos es tu imagen. Entonces, la imagen es la carta de presentación de la persona. Como imagen corporal, ¿sí? Definimos como la visión que tiene la persona del tamaño, forma y figura de su cuerpo, ¿sí? En líneas generales, el tener una imagen corporal negativa significa tener la percepción de áreas de tu cuerpo, o sea, mayor cantidad de áreas de tu cuerpo con dificultades que las áreas positivas, ¿sí? Todos vamos a puntuar negativo y positivamente con respecto al cuerpo, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos, que es lo interesante es que nuestros defectos corporales o que nuestros complejos, que también lo llaman así popularmente, es algo que descubrimos en la adolescencia, cuando empezamos con la parte de las relaciones interpersonales. Y aquellas áreas que la persona descubre en su adolescencia no lo suelta en el resto de su vida, ¿sí? Si vos descubriste que tu nariz no te gusta en la adolescencia, ¿sí? Después vas a sumar los rollos, las piernas, la cola, ¿sí? Por la nariz nunca la soltás, ¿sí? Y también es interesante, es un trabajo en donde las personas puntúan las áreas de su cuerpo en que le generaba malestar o que no le gustaba, como a través del tiempo esto fue aumentando, ¿sí? Y esto nos lleva a la teoría de la objetificación del cuerpo, que son los individuos que se ven influenciados por las normas socioculturales, y esto es importante, a la hora de evaluar su apariencia física y como dicha evaluación impacta en el propio sentido de la valía personal, o sea, en la autoestima, ¿sí? Y hoy vamos a hablar más que nada de la imagen corporal y la mirada occidental, ¿no? Que es nuestra cultura. Y hablando de la mirada occidental, sí, hay productos como perfumes que se vendieron básicamente por la apariencia física, ¿sí? Y que la llamaban obsession, ¿sí? Que más que una obsesión, es una obsesión física, ¿sí? Y incluso, estábamos hablando acá la doctora, ¿sí? De todas las áreas del cuerpo. ¿Qué pasa? La imagen corporal y lo que uno percibe como bello, ¿sí? Y el ideal al que uno va a alcanzar es lo que se aprende en el transcurso del desarrollo. Sobre todo los primeros 10 años de vida son los que te van a pautar qué es lo que es atractivo para uno hacia sí mismo y lo que salió a buscar, ¿sí? Y esto es la Liga de la Justicia, ¿sí? Si ustedes ven la Liga de Justicia, que las personas mayores, ¿sí? Sabemos que era el uniforme lo que le daba al poder, ¿sí? Hoy por hoy son hombres hipertrofiados, ¿sí? Que esto se consigue solamente usando esteroides, no es normal, ¿sí? O no es natural. Y vean la Mujer Maravilla, que se hizo la nariz, los labios, la teta, ¿sí? Eso no es natural tampoco, ¿sí? Pues, sin embargo, es esto lo que consumen los chicos, ¿sí? Las presentadoras pasan de bailar con Tinelli a ser presentadoras de animación infantil o ser cantantes infantiles, ¿sí? Con lo cual también ahí están dando una imagen que no es
la mayoría de la imagen de las personas. Y esto lleva al extremo que en China, ¿sí?, un hombre le hizo un juicio a la mujer porque le dio los hijos más feos del mundo, ¿sí? Y resulta que esta mujer termina confesando que ella no era linda naturalmente, sino que se ha sometido a un montón de cirugías estéticas y lo que él compró, ¿sí?, no es con lo que ella creció, ¿sí? Entonces los hijos salen y él quería hijos lindos. De pronto él no es tan lindo, pero el problema es que ganó el juicio y lo tuvo que indemnizar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la conciencia del cuerpo objetivado? ¿Sí? Que alerta sobre la tendencia a apreciar el propio cuerpo como un objeto para ser observado y evaluado por otros, ¿sí? O sea, pasa a ser casi tan importante la mirada de terceros como la propia. Y en realidad pasa a ser más importante la mirada de terceros que la propia, ¿sí? De esta manera, en esta cultura occidental, las mujeres reciben un mensaje social a partir del cual deben poseer cuerpos delgados, siendo modelos irreales de belleza, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos recién. Mientras que los hombres, la autoestima pasa por el desarrollo de la masa muscular, ¿sí?, que es justo lo que hablábamos recién. Y esto uno parece que puede suceder, no sé, en los desfiles de moda, esos lugares frívolos, no sucedería nunca en un lugar como que somos todos intelectuales, psiquiatras, ¿sí? Bueno, todas las azafatas, ¿sí?, que nos ayudan, las asistentes, no vi una obesa, ¿sí? Acá si tenés 5 kilos de más, no sé si podés cargar la diapositiva. Me llamó la atención, ¿sí? Y esto llevado al extremo, esta es una chica que publicó sus fotos, eso en los diarios, ¿sí?, publicó sus fotos en Facebook y Facebook se la dio de baja, ¿sí? Cuando hay cantidad de cuerpos de chicas en bikini, no se puede mostrar el pezón, ¿sí? Pero sí se puede mostrar el cuerpo. A esta chica se lo dio de baja porque ya está orgullosa de poder mostrar su cuerpo con unos kilos de más. Y está haciendo un proceso de aceptación que hizo Facebook, se lo mutiló. Entonces, siempre hablamos de las mujeres, pero ¿qué pasa en los hombres? Y ahora voy a mostrar un chiste, que los chistes muchas veces lo que hacen es un reflejo del pensamiento del pueblo, ¿sí? En este chiste uno vería el antes y después, ¿no? Y acá dice, Luis pesaba 300 kilos, su mujer lo dejó, ¿sí?, por gordo. Pero él se puso a dieta, empezó a ir al gimnasio, entrenaba 4 horas diarias, salía a correr todas las mañanas, tomaba 4 litros de agua al día, comía solo frutas y verduras, practicaba mucho deporte y así estuvo por 3 años, pero nunca adelgazó, ¿sí? En la derecha es el que hoy se está cogiendo a su mujer, ¿sí? Y ese es el imaginario popular. Si vos tenés este cuerpo, ¿sí?, difícilmente tengas sexualidad activa. Entonces ahí vamos, ¿sí?, a lo que nos pasa a todos, ¿sí?, que es un poco lo que estuve mostrando, la relación de la imagen corporal de uno con la sexualidad. Entonces, este tipo de formación, ¿sí?, genera un descontento normativo donde la mayoría de las mujeres, y porque la mujer se ve más expuesta que el hombre en líneas generales, ¿sí? Si bien en los últimos años la figura del hombre se está comercializando más, incluso todo se vende con un torso desnudo que está alterado por el Photoshop, les aviso, chicas, ¿sí? Esto es como las películas, ¿sí?, eso no existe. Incluso hasta autos se venden con el torso desnudo de una persona, ¿sí? Y deportistas famosos que hicieron, sí, famosos por jugar al tenis, terminan siendo famosos porque sacan la remera. Y no voy a sacar la camisa. Entonces esto pasa, a lo que sucede en España, que también sucede acá, que la mayoría de las mujeres quieren pesar menos aunque presente un peso normal, ¿sí? Es algo que uno escucha todos los días en el consultorio. Y eso lo lleva a tener cierta insatisfacción con su imagen corporal, ¿sí? Aunque la imagen corporal que tengan ellos, o sea, el peso que tengan, está dentro del índice de masa corporal. A su vez, esta autoconciencia de la imagen corporal, ¿sí?, repercute en la autoestima y genera mayor insatisfacción con su actividad sexual, ¿sí? O sea, que las mujeres que tienen mejor autoconciencia tienen
una satisfacción mayor, ¿sí? Y una mejor autoconciencia que tiene que ver con la autoestima no necesariamente implica que estén cumpliendo con el ideal de belleza, ¿sí? Sino también, digamos, cómo fueron reforzadas de niñas estas chicas, ¿sí? Entonces, de pronto hay mujeres, ¿sí?, que tienen unos kilos de más, o son narigonas, son petizas, o muy altas, y se creen unas diosas del Olimpo, y el creerse una diosa del Olimpo hace que tengan una mejor satisfacción sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las adolescentes o de los adolescentes, la imagen corporal, ¿sí?, y las conductas sexuales, ¿sí?, las conductas sexuales de riesgos, ¿sí? Lo que se vio es que las adolescentes con una autoevaluación más positiva de sí mismas, ¿sí?, siendo la imagen corporal parte de la evaluación, tienden a rechazar el sexo inseguro con mayor frecuencia, ¿sí? Tendrán mayor asertividad sexual y menor probabilidad de desarrollar conductas sexuales de riesgo. ¿Qué pasa con los adolescentes con una evaluación negativa de su imagen corporal? Se caracterizan por presentar menor edad de inicio en las relaciones sexuales, mayor cantidad de compañeros sexuales, consumo de alcohol y sustancias, la no utilización de profilácticos durante sus encuentros sexuales, ¿sí? Entonces, las mujeres con mayor autoconciencia de la imagen corporal durante la intimidad física, porque es importante lo que es la autoimagen corporal de uno vestido y la autoimagen corporal de uno durante un encuentro sexual, ¿sí? Que en el encuentro sexual uno puede estar total o parcialmente desnudo, pero a su vez a esto hay que agregarle que muchas veces las posiciones sexuales hacen que ciertas partes del cuerpo tomen mayor relevancia con respecto a otras. Entonces, las mujeres que toman conciencia de esto durante el acto sexual entran a estar por fuera de la escena sexual, con lo cual pierden el estímulo y tienen mayor dificultad para llegar al orgasmo, ¿sí? Entonces, las mujeres con mayor autoconciencia de la imagen corporal durante la intimidad física con una pareja tienen menos experiencia, o sea, bueno, las que tienen buena, mayor, mala, los que tienen mala tienen menor experiencia, ¿sí? O sea, las mujeres con mayor autoconciencia de la imagen corporal durante la intimidad física con una pareja tienen menos experiencia heterosexual, porque a mayor conciencia de tu intimidad física vas a evitar el encuentro, ¿sí? No, y vas a evitar el encuentro, ¿sí? Porque no vas a querer pasar por el mal momento de mostrar lo que no querés mostrar o en esa situación, o vas a poner condiciones para el encuentro, por ejemplo, que esté totalmente oscuro, ¿sí? Entonces, eso a veces hace para evitar la angustia de ese momento, evitan directamente, entra una conducta evitativa, ¿sí? Bueno, entonces el componente subjetivo de la percepción de la imagen corporal es importante, ¿sí? Con independencia de la imagen corporal. Esto es lo que estuvimos hablando recién, yo le decía, ¿sí? Entonces, el hecho de tener una autopercepción positiva de los atributos físicos permite una mayor confianza en las relaciones heterosexuales, lo que significa mayores oportunidades para implicarse y validarse sexualmente. Porque esto es importante, que las personas en los encuentros, ¿sí?, se validan sexualmente, tanto los hombres como las mujeres. No, esto, aclaro, es una pregunta, porque los estudios están hechos con universitarias, mujeres heterosexuales, ¿sí? Por lógica se va a dar lo mismo tanto en los heterosexuales como en los homosexuales o los bisexuales, ¿sí? Porque es un encuentro con el otro, pero esto es en función de cómo se hizo el estudio y lo que da la conclusión de estos estudios, ¿sí? Que en general, para conseguir una N grande, tenés que ir lo que es más sencillo de reclutar. Si pones otra variable, tenés que tener una N considerable para decir, ¿sí? Entonces, por eso hay muchísimos más, ¿sí? ¿Qué pasa con los adolescentes varones
sexualmente activos con una imagen corporal positiva se caracterizan por poseer una mayor consistencia en el uso de preservativo, ¿sí? Y a diferencia de la inconsistencia presente en los adolescentes con imagen corporal negativa. A su vez, los chicos, ¿sí? Los estudios decían que entonces los chicos con una imagen corporal positiva, ¿sí? A tener mayor asertividad sexual, ¿sí? Y poder decidir cuándo, con quién y cómo, tendrían más a cuidarse. Pero por otro lado, a mejor imagen corporal, ¿sí? Mayor seguridad, más chances, si no padeces ningún trastorno. Por supuesto, si padeces un trastorno de ansiedad social no lo vas a lograr. Mayor chance de tener encuentros sexuales, ¿sí? Y ahí el hecho de tener mayor cantidad de parejas sexuales a veces los termina exponiendo en su conducta de riesgo, porque si bien lo tiene incorporado, un adolescente que se olvidó el profiláctico y tiene a la chica desnuda, difícilmente le diga, sí, lo dejamos para otro día. La forma de percibir y evaluar el cuerpo se relaciona íntimamente con las relaciones sexuales que se tengan. Esto es lo que estuvimos hablando. El desempeño implica un interjuego en los pensamientos, sentimientos, procesos físicos y conductuales, ¿sí? Un encuentro íntimo entre personas. Y entonces, la imagen corporal representa una intersección entre el cuerpo físico, los componentes cognitivos y emocionales, los cuales van a tener un rol determinante en la actividad sexual del individuo. De esta manera, cuanto mejor es tu imagen corporal, más sex appeal o más seguro te vas a sentir. La imagen corporal, como les decía, se puede experimentar en una situación general, que uno sea consciente de aquel supuesto defecto de manera permanente, o de aquel defecto, ¿sí? O complejo que uno tiene de manera permanente, o más bien, supónganse que el tema son celulitis, ¿sí? Y eso es algo que escuché muchas veces en el consultorio. El problema a veces es cuando se va a desnudar y otras veces no es el antes o el durante, sino es el después, ¿sí? Me han dicho pacientes sin dismorfia corporal que lo que le pasaba es que cuando tenían relación y se había quedado a una luz tenue, cuando se iban, ¿sí? Se iban de costado o hablando, ¿sí? Porque no querían darse vuelta y mostrar los poses de celulitis, ¿sí? Como si el chico no lo hubiese tocado durante el acto sexual, ¿sí? Y eso es algo que cuando hablo del tema, muchas mujeres dicen, sí, como que, y sí, se camina de costado, ¿no? Entonces, percibir un atractivo genera mayor confianza cuando se interactúa con una potencial pareja, que esto es lo importante de lo que yo le decía, ¿sí? A su vez, el interés sexual demostrado por una potencial pareja hace que una persona se sienta más atractiva, ¿sí? Entonces, si vos te sentís atractivo y vas con aquella persona que te interesa y te gusta, y esa persona a su vez se interesa en vos, eso refuerza, ¿sí? Lo que no le sucede al pobre Luis. Eso lo digo porque no se tiene en cuenta esto. También cuando uno atiende a un paciente con una imagen corporal que no es el estándar de belleza, y te consulta por su ataque de pánico, de pronto no le preguntas por su sexualidad y cómo se relaciona con las chicas o los chicos, y cómo, si tiene éxito o no tiene éxito, cómo lo lleva, ¿sí? Y qué tal es su vida sexual, ¿sí? Te concentras en el ataque de pánico y creo que uno atiende a la persona y no al síntoma. Bueno, les agradezco por la atención. Les va a hablar ahora Federico Rinaldi. Él es psicólogo, cognitivista, especialista en sexualidad, es sexólogo clínico, en parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Muy interesantes las presentaciones de los dos, ¿sí?
y en ambas presentaciones también se puede ver cómo cuando se habla de cuerpos mutilados, ¿sí? También se puede ver cómo impacta esto en el deseo sexual, ¿sí? Y recién, Ricky, vos decías que tenemos que fijarnos en las personas y no en los síntomas, porque cuando recibimos a alguien en el consultorio estamos recibiendo a la persona en su totalidad y muchas veces los diagnósticos lo que generan es que nos olvidemos del contexto de la persona y nos aboquemos solamente a etiquetar al sujeto. Bueno, en principio les quiero recordar, Ricky ya lo hizo, pero la publicidad funciona a modo de repetición, ¿vieron? Entonces, una y otra vez, seguramente alguien se va a notar. Tenemos el Congreso de Sexología Clínica en septiembre, 27, 28 y 29, en el hospital, en la UBA, ¿no? Facultad de Medicina. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, acá ya Ricky me... Acá hay después tiramos los folletos así y todos agarran. Bueno, acá un poco Ricky ya me presentó. La idea en principio era hablar de deseo sexual, cuerpos mediados por la cultura, pero van a ver que a medida que empecé a preparar la presentación, empecé a pensar otras cosas, ¿sí? Y me puse un poquito más crítico. Y lo que nos convoca hoy, en este momento, es hablar de sexualidad. Y lo interesante de hablar de sexualidad, ¿por qué es tan interesante? Por lo menos para mí, en principio, me apasiona, me encanta estudiar sobre sexualidad y trabajar sobre la sexualidad. Y además, la sexualidad y el sexo nos atraviesa a todos, ¿no? Todos somos seres sexuados, ¿sí? Y por otro lado, los estudios lo que dicen es que el sexo es la actividad que nos hace sentirnos más felices, al menos temporalmente, ¿sí? Y más focalizados. Esto lo dice un estudio realizado en el 2010 por Hilbert, donde tomó una muestra de 2.000 personas más o menos y les dio una aplicación. Esta aplicación lo que hacía era hacerle 3 preguntas en algún momento del día durante X cantidad de tiempo. Estas preguntas eran, ¿qué estás haciendo? Le daba 22 posibilidades. Entre estas posibilidades estaba trabajar, estudiar, leer, bañarse, y otro era el sexo, ¿sí? Otra pregunta era cómo te estás sintiendo de 0 a 100, y por otro lado, qué tan focalizado estabas en lo que estabas haciendo. La conclusión que el hombre sacó, lo importante para él, era ver cómo estar focalizado en alguna actividad generaba mayores niveles de bienestar. Sin embargo, otra conclusión que nos sirve para la presentación es la importancia que tiene el sexo en nuestra vida. Y por otro lado vamos a hablar de deseo sexual, ¿sí? ¿Y por qué elegí hablar de deseo sexual? En principio porque hasta el DSM-4, ¿sí? Era uno de los diagnósticos que incluía tanto varones como mujeres, ¿sí? Fíjense que la eyaculación precoz, ¿sí? Y los demás diagnósticos en general hacen separación entre varones y mujeres, y hasta el DSM-4 estábamos todos incluidos. Por otro lado, es un diagnóstico que incluye un otro. No sé si a alguno de ustedes, sexólogos, psicólogos, médicos, les pasó de recibir en su consultorio a alguien consultando por deseo sexual hipoactivo y que no esté en pareja. No sé, realmente es bastante raro que llegue alguien con alguna demanda de deseo donde no haya un otro, ¿sí? Por otro lado, por lo menos personalmente, es de los diagnósticos de las más confusas para mí. En la disfunción eréctil, cuando tenemos una persona que llega que dice que le cuesta la erección, podemos pensar automáticamente en disfunción eréctil. Cuando nos cuenta que hay eyaculación precoz, pensamos en ese diagnóstico, eyaculación retardada, además. Pero a mí, personalmente, ¿sí? Lo que tiene que ver con deseo sexual hipoactivo me generaba cierta dosis de confusión, entonces dije, bueno, vamos a meternos un poco más a fondo con este tema. Y por otro lado, por la alta prevalencia que presenta dicho trastorno, ¿sí? Un estudio del 99 de Laumann y Rosen, lo que decían, tomaron una muestra de 3.000 personas aproximadamente, varones y mujeres, y lo que decían que las disfunciones sexuales generales había una prevalencia en mujeres del 43% y en varones del 31%, y en lo que refería específicamente al deseo sexual hipoactivo, en mujeres representaba el 22% y en varones el 5%. Eran números que no me llamaban para nada la atención porque era algo que uno, más o menos, este tipo de números los había escuchado. Sin embargo, buscando un poco más, llegué a un estudio de Schifrin, colaboradores del 2008, ¿sí? Donde hicieron una encuesta a 30.000 mujeres más o menos, ¿sí? Era específico de mujeres. Y esta encuesta la hicieron porque lo que veían es que en los estudios de prevalencia dejaban afuera algo que era bastante importante, ¿sí? Incluso es uno de los criterios, ¿sí? A tener en cuenta, que era el malestar que le generaba los trastornos sexuales, ¿sí? Todos los trastornos acá tomaban, ¿sí? De la mujer, no solamente el deseo sexual hipoactivo. Pero si bien el número era consistente, era 44,2%, muy parecido a la investigación que les mostré antes, solamente a un 12% dicho trastorno le generaba un malestar, ¿sí? Lo cual es muy interesante y también habla un poco de dónde ponemos el foco, ¿sí? Y retomamos esto, que nosotros atendemos personas, no síntomas.
Bueno, la conclusión básicamente de este estudio era que la prevalencia de los problemas sexuales que generan malestar alcanzó su punto máximo en las mujeres de edad media y son considerablemente menos prevalentes que los problemas sexuales sin tener en consideración el grado de malestar. Y ahí fue cuando me empecé a cambiar de lo que iba a hablar, ¿no? Y empecé a pensar en que el título se podría hacer Confusiones, dudas y críticas respecto al diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Y entonces empecé a mirar los distintos DSM, el DSM-4, el DSM-5, la verdad que me quedé un poco atado al DSM-4, así que empecé por ahí, ¿sí? Y el DSM-4, entre algunos de los criterios, marca, bueno, uno que ya sabemos por supuesto, que es la característica esencial del deseo sexual hipoactivo, es la ausencia o deficiencia de fantasías sexuales y de deseo de la actividad sexual. Otro criterio que está bien visible, porque está tanto en el DSM resumido como el otro, el Bodocote, es que la alteración provoca malestar acusado, ¿sí? O sea que está bien claro este criterio, que no se había tenido en cuenta. Y por otro lado, provoca dificultades interpersonales. Una pregunta que me surgió a mí automáticamente es, ¿la alteración provoca dificultades interpersonales o las dificultades interpersonales son las que generan esta alteración? Por otro lado, otro criterio, también que para mí era bastante polémico cuando lo vi, era que existe poca motivación para buscar estímulos adecuados. ¿Qué es un estímulo adecuado? ¿No? ¿Conoce el sujeto que viene al consultorio cuáles son los estímulos efectivos para dicha persona? Muchas veces no pasa, ¿sí? Y esto también tiene mucho que ver con la información y el autoconocimiento, con la asertividad sexual también. ¿Sí? Hay un montón de factores que tienen implicancia en esto. Por otro lado, dice, el diagnóstico debe establecerse según el juicio clínico del médico, basándose en las características individuales, los determinantes interpersonales, el tipo de vida y el entorno cultural. Acá me puse un poco más contento porque empecé a ver en contexto, ¿sí? Los individuos con deseo sexual hipoactivo pueden tener insatisfacción matrimonial. Acá de vuelta lo mismo de antes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Provoca esto insatisfacción matrimonial o viceversa? Y el clínico puede requerir el examen de los dos miembros de la pareja, ¿sí? Esto me dejó bastante más tranquilo, porque estamos hablando de un diagnóstico que tiene que ver con la pareja. Sin embargo, hasta que uno se empieza a meter un poco más en la lectura, no llega a leer esto, ¿sí? Sin embargo, mi consideración personal es que es lo primordial, tener en cuenta que esto no tiene que ver con un sujeto, tiene que ver con un vínculo. Como me había quedado un poco enganchado con lo del malestar, me fui al DSM-3, porque dije, el estudio es del 99, el DSM-4 arrancó en el 94, creo, el TR, ¿sí? Entonces dije, bueno, voy al DSM-3, capaz que ahí me aclara esto, y en ese momento no importaba el malestar. Sin embargo, claramente dice que para poder diagnosticar deseo sexual inhibido, es necesario el malestar, tanto en el individuo como en la pareja. En el DSM-3 fueron súper progres, ¿no? Porque esto figura al principio de todo. Y fuimos al DSM-5, ¿sí? Donde ya hay un cambio acá, ¿sí? Ya se divide, ¿no? No hablamos solamente de deseo sexual hipoactivo para ambos, sino que hablamos de trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón y trastorno de interés y excitación sexual en la mujer. Esto también tiene mucho que ver Rosemary Bason, supongo que la conocen la mayoría, ¿sí? Que hizo algunas diferenciaciones y colaboró en esta diferencia. En el DSM-5 empieza de la misma manera, fantasías o pensamientos sexuales eróticos, etcétera, ¿sí? Pero después toma en consideración la edad y los contextos generales y socioculturales de la vida del individuo. Y dice que no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos, ¿sí? Esto también deja mucho margen al criterio clínico, ¿sí? Porque nos está hablando de alteración grave de la relación. Nosotros vamos a ser los que evaluemos cuál es ese factor de la relación y cuáles son los factores estresantes significativos, ¿sí? Que puede haber miles de factores estresantes significativos. Y aparece, de vuelta, en un lugar bien apartadito, en el DSM reducido no figura esto, sí, pero habla de la disritmia sexual, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la disritmia sexual todos acá? ¿Sí? Bueno, básicamente la disritmia sexual tiene que ver con ritmos distintos, ¿sí? Con preferencias distintas, que tienen dos sujetos distintos, o más sujetos si se quiere, ¿sí? Pero donde uno de los individuos de la pareja tal vez tiene ganas de tener encuentros sexuales una vez por semana y el otro tiene ganas 5 veces por semana o 3 veces por día. Y también tiene que ver con los estímulos, porque tal vez a uno le estimula tener coito una vez por semana y al que tiene ganas de tener 5 veces son 3 con coito y 2 con masturbación, o incluso qué es lo que les gusta, ¿sí? Piensen que cuando nos encontramos con un otro y queremos tener satisfacción sexual, además de la parte de atracción, el cortejo, la conquista, todos condimentos que tenemos, las habilidades sexuales también son importantes y nuestro repertorio sexual es muy importante. ¿Qué es lo que queremos y con quién lo queremos, ¿sí? Muchas veces se piensa que
el primer encuentro que tenemos con alguien va a ser explosivo, maravilloso, pasional, a full, va a ser mágico. Y sin embargo, cuando recién te conoces con alguien, ¿sí? Muchas veces es malísimo el primer encuentro, ¿sí? Sin embargo, está cargado de pasión. No es que no tiene la pasión, pero hay un montón de cosas que uno no conoce, que desconoce del otro. No hubo la suficiente comunicación, no hay la suficiente información, comunicación, conocimiento. Entonces este término de disritmia sexual a mí me parecía bastante más acertado que el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Por otro lado, algo que marca también a un costadito, es que el deseo sexual bajo en varones también tenemos que tener consideraciones en lo que tiene que ver con condiciones de vida, ¿sí? Con adaptarse a ciertas condiciones de vida, y pone el ejemplo, si alguien está con su pareja y la pareja quiere estar embarazada y este sujeto no quiere saber nada con eso, es bastante probable que tampoco tenga muchas ganas de tener algún encuentro sexual. Y en el caso de las mujeres, le agregaron algunos criterios como inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptivo a los intentos de la pareja por iniciarla, excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual. Esto lo marqué con rojo porque en el varón no figura esto, ¿sí? Y un poco de vuelta son los aportes de Bateson, pero que me hacía un poco de ruido, porque fíjense en que los dos hablan de que la tienen que invitar, ¿sí? A la mujer, como si no fuese dueña de su propio placer, de su propio deseo, ¿sí? Repite lo de la disfunción sexual, no se explica mejor por un trastorno mental, ¿sí? Y también vuelve a repetir lo de la disritmia sexual, ¿sí? Y en otro apartado bien chiquitito, ¿sí? Dice esto que para mí es lo mejor de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Que es que tenemos que tener bien en cuenta las expectativas poco realistas y las normas respecto a lo que es o no apropiado en relación a los niveles de deseo sexual y excitación, junto con la falta de habilidades sexuales y escasa o ausente información sexual. Por último, las creencias respecto de los roles de género son factores importantes a considerar. Fíjense que acá lo que está haciendo es darle sentido al sujeto que padece esto, ¿sí? Y en principio que lo tiene que padecer. Y como diagnóstico diferencial dice que tenemos que tener en cuenta que no es deseo sexual hipoactivo cuando hablamos de trastornos mentales no sexuales, consumo de sustancias, otra condición médica, factores interpersonales, de vuelta, queda en plena consideración nuestra, y ausente o inadecuados estímulos sexuales. Básicamente, si yo tengo que tomar en cuenta todo esto, ese número que empezó en 22% en las mujeres, en mi clínica por lo menos se reduce a 0, básicamente, ¿sí? Siempre hay algún factor interpersonal, alguna cuestión médica, alguna cuestión de sustancias, de medicación. La verdad que algo que era una prevalencia de las más altas en las mujeres, en mi caso personal, empieza a disminuir, ¿sí? Por eso me parece interesante la construcción de este concepto, disritmia sexual. En principio, la disritmia sexual incluye a los dos, ¿sí? Como dijimos, tiene que ver con las preferencias. Ahora bien, es muy difícil poder establecer alguna conexión sexual con nuestra pareja si nuestro vínculo de pareja no es emocionalmente seguro. Si yo no me siento seguro para poder dialogar de lo que para mí es importante, de lo que yo necesito, volvemos a la asertividad sexual, poder pedir lo que quiero, ¿sí? Sin temor a lastimar a otro y sin temor a que me lastimen, ¿sí? Por eso este concepto me parece muy interesante y es un concepto que, más allá de las consideraciones de Bateson, creo que de las diferencias en los comportamientos entre hombres y mujeres, creo que es un concepto que nos ayuda a diferenciarnos entre todos, mujer, varón, trans, gay, lesbiana, es indiferente, todos tenemos preferencias distintas. Puede haber ciertos patrones, si se quiere, en cierta parte de la población, pero en el consultorio, y vuelvo a lo de Ricardo, no llegan síntomas, llegan personas, y nosotros si empezamos por el diagnóstico, lo que estamos haciendo es olvidarnos de la persona. Bueno, estos son algunos estudios de las diferencias. Y lo importante es que el problema no es individual, sino contextual. Y que tenemos que tener en cuenta que los pacientes que refieren dificultades sexuales en general comparten este tipo de creencias, que son solo algunas, ¿sí? Que son que la sexualidad no se aprende, ¿sí? Que no hay nada que aprender en el sexo. Que los roles de género son rígidos, esto también nos limita, nos quita flexibilidad. Que solo sirve el sexo espontáneo, ¿sí? Como si el sexo planificado no existiese. Y la verdad es que aproximadamente el 80% del sexo que tenemos es planificado o pseudo planificado, incluso desde el principio. Siempre algo estamos planificando. Que nunca se puede decir que no, ¿sí? Esto tal vez afecta un poco más a los varones. Parecería ser que siempre tenemos que estar listos en todo momento con cualquier persona. Somos básicamente máquinas, ¿sí? Y eso nos aleja un poco de lo que nosotros deseamos, porque tenemos que ir al deberías. Que la sexualidad es solo para los jóvenes. Si uno no sabe adaptarse a los cambios fisiológicos, también va a ser bastante difícil que uno pueda mantener la satisfacción sexual. Que el sexo hay que satisfacer al otro y después recién a uno. Si uno empieza a pensar en el otro constantemente, lo que pasa con el propio deseo muchas veces se va,
desaparece, ¿sí? Yo siempre digo que el sexo es un acto egoísta compartido, ¿sí? Me gusta por lo menos pensarlo así. Que otra creencia es que deberíamos tener mucho placer siempre los dos, ¿no? Y esto en realidad, cuando uno, imagino que muchos de ustedes han tenido relaciones, y no es que los dos la pasan siempre bomba, que está siempre espectacular. Hay veces que uno la pasa mejor, otro peor, a veces los dos la pasan súper bien, pero no es siempre de una misma manera. Que siempre los dos tenemos que terminar satisfechos, esta otra, siempre debe terminar con un orgasmo, ¿sí? Y muchas veces el sexo debe terminar con la eyaculación masculina, ¿sí? Como si eso diera fin, concluyera y entonces estamos todos contentos, ¿sí? Y creo que lo que hablabas, Ani, vos del semen, ¿no? De la cantidad de semen, no solo importante para el varón, creo que también es muy importante para la mujer, ¿sí? En esto de la pornografía, todos tenemos ese aprendizaje pornográfico, todos vemos eso, y cuando uno ve los videos amateur, en general se repiten las escenas de las películas pornográficas, es impresionante, digamos, como hay una sola forma de tener relaciones. Y por último, que el sexo es igual a coito, ¿no? Cuando llegan pacientes del consultorio y uno les pregunta si cada vez que tienen relaciones tienen coito, se te queda mirando como diciendo que obvio, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? ¿Qué es el sexo no es eso? Sí. Y es muchísimo más que eso. Bueno, como conclusiones, lo que quería transmitir básicamente es que si teniendo en cuenta el malestar, la prevalencia disminuyó notablemente, considerar las variables hasta aquí mencionadas la haría disminuir a mucho más, los que le decía antes. Que la etiqueta diagnóstica no le da sentido al problema, pero apuntar a los problemas de pareja, las características individuales, las creencias, los roles de género, los factores culturales, sí le va a dar sentido. Y que para mí, por lo menos, el diagnóstico es un factor precipitante y mantenedor en sí mismo, ¿sí? En sexología lo que pensamos es que nuestro paciente es la pareja, o sea que los dos tienen mucho que ver con esto. Y creo que no es solamente en el deseo sexual hipoactivo, creo que esto aplica a todos los diagnósticos sexuales. Si estamos tan convencidos de que el problema tiene que ver con la pareja, el diagnóstico debería apuntar a la pareja, o por lo menos hacer referencia dentro de los primeros criterios, y no que estén perdidos por ahí. Porque nosotros somos formadores también de opinión, ¿sí? En este sentido. Y por eso es que si bien la disritmia sexual no es absolutamente completa, me parece bastante más completa, bastante más interesante de tenerla en cuenta como concepto que el concepto de deseo sexual hipoactivo, porque esto yo sí vi un montón en el consultorio y deseo sexual hipoactivo no. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir este espacio que siempre es muy movilizante a preguntas, comentarios o lo que se les ocurra. A ver, alguien que se anime. Sí, gracias. En la anorexia nerviosa, tengo un paciente que ha tenido anorexia nerviosa de adolescente, después tuvo un periodo de alta actividad sexual y en este momento está con una absoluta anedonia, absoluta pérdida de deseo, con pareja, sin pareja, no tiene eyaculación matinal, no se masturba, nada. No sé si eso tiene algún diagnóstico especial o algún camino a resolverse. Mira, en el caso de la anorexia hay una cuestión de imagen corporal, ¿sí? Y de hecho cuando esto es lo que prevalece, las anoréxicas que no solamente quieren pesar menos, sino que se quieren ver más delgadas, tienen peor pronóstico que aquellas que se quieren pesar menos nada más. Pero este paciente es hombre. No, pero en el caso de tu paciente, esto te iba a que en los anoréxicos la imagen corporal es algo importante, ¿sí? En el caso de tu paciente, lo que llama la atención es que ha podido tener una vida interpersonal y sexual activa y después esto se perdió. Con lo cual, de alguna manera, él trabajó esto de la imagen corporal, ¿sí? Porque muchas veces se ve en los pacientes, varones o mujeres anoréxicos, que no tienen actividad sexual activa. Yo lo que pensaría en tu paciente, vamos, si está en pareja, todo lo que dijo Federico, y si no, lo primero que tendría que descartar es depresión. ¿Sí? O sea, que hay una cuestión, ¿sí?, depresiva que en función de la sexualidad es una dificultad porque la mayoría de los antidepresivos generan también deseo sexual. Está con bupropión y modafinilo y... Bueno, el problema que tenemos hoy por hoy
es que los antidepresivos sumamente efectivos como la venlafaxina te producen disfunciones sexuales como efecto adverso. Y los otros que no producen efecto sexual como efecto adverso, como el bupropión particularmente, no son tan efectivos como la venlafaxina como antidepresivos. Y me ha pasado pacientes en donde se puso el acento en lo que es la disfunción sexual y no en el estado anímico, que se fueron complicando con el tiempo porque la depresión va avanzando independientemente de la sexualidad, ¿sí? Entonces te digo esto como un tema a pensar, ¿sí? Perfecto, gracias. Y después les quería comentar un poco cuando vienen mis pacientes, sobre todo los adolescentes, con todo este tema de la imagen corporal y la sexualidad, y ¿no? que te han asociado a tener una imagen ideal para poder tener encuentros sexuales. Yo lo que les digo, los mando a las plazas, a los colegios, a ver a los padres de los nenitos, madres, padres, y descubren que de pronto las madres, muchas, están con sobrepeso, ¿sí? Y los padres también. ¿Sí? O son petizos, o son pelados, o son altos, estos son narigones. Y el tener un hijo, la prueba, ¿sí? objetivable que ahí hubo sexo, ¿sí? Aunque sea una vez, hubo sexo, ¿sí? Y esto es una tontería, pero los pacientes, cuando uno les propone esto, vienen o los mando a ver las parejas en las plazas. Sentate en un banco y empezá a ver las parejas, ¿sí? Se dan cuenta que petizos, gordos, altos, están en pareja, ¿sí? Que estar en pareja no depende de tu imagen corporal, sino más bien de la actitud que vos pongas, ¿sí? al encuentro interpersonal. Sí, por eso decía que en el caso que yo toqué, si una mujer no se siente deseada, obviamente rechaza su propio cuerpo, es muy difícil que pueda llegar a tener placer sexual. Si hoy vemos las publicidades que le dijeron acá los compañeros, donde los cuerpos parecen perfectos y las mujeres por un rollito ya no quieren ni que prendan la luz, o como dice Ricardo, se van marcha atrás para que no le vean la cola. O sea, imagínense cuánto más se pueden sentir una mujer que no tiene mamas y que tiene esa cicatriz. Esto hay que remontarla y trabajarla para poder sentirse de nuevo seductora ante el otro, ¿no? En relación al tema de que la mujer se tiene que sentir deseada, ¿sí? Yo justamente tengo un libro de deseo sexual hipoactivo, ¿sí? De aquello que no existe. Me siento un tonto por haber gastado esos dólares. Claro, haberte conocido antes. Y lo interesante que en la primera hoja lo que dice es que el mejor afrodisíaco para una mujer es sentirse deseada, ¿sí? Y eso es algo que los varones vamos aprendiendo intuitivamente. Si uno quiere tener éxito con una mujer, la tiene que convencer de que uno la desea, ¿sí? Nunca me gustó tanto una mujer como vos, ¿sí? No sabés cómo estoy. No, la mujer no es tonta, igual que los varones no somos tontos cuando la mujer te dice lo mismo, pero son cuestiones que uno desea escuchar y refuerza aquellos aspectos que, digamos, de nuestra inseguridad, ¿sí? Porque la verdad que una mujer necesita este tipo de cortejo, igual que ningún varón necesita que después del acto sexual le digan, nunca sentí esto, ¿sí? Pero el tema es que en función de la sexualidad, los varones son más inseguros que las mujeres, ¿sí? En función de no solamente de la performance, sino de la genitalidad. ¿Es ahí una pregunta? Sí. Bueno, primero felicitaciones a los colegas. Te dije que vine a ver a aplaudirlos, así que felicitaciones, creo que suma y que es un aporte a la sexología. Espero que podamos hacer cosas juntos. Estoy presidiendo el capítulo de sexología de APSA. Y apenas cosas científicas, porque si no la gente puede pensar mal, ¿eh? No. Y del otro también, quiero que piensen mal, creo que es importante que los sexólogos practiquen de vez en cuando algunas cosas y no solo hablen. Bueno, más allá de la broma, simplemente quiero, como dijiste vos, Rinaldi, hacemos docencia y creo que hay que, quiero hacer un aporte respecto a que siempre, en todo caso, en general la sexología y todos los DSM
aportan sexualidad cisnormativa y heterosexual. En el último, el DSM-5, específicamente, yo diría casi al borde de la discriminación respecto a la diferenciación, respecto al deseo sexual, no sé qué opinas, pero creo que ya directamente la normatividad respecto a cómo debería ser el deseo en varones y mujeres llega casi a límites insostenibles. Eso para mi gusto. Segundo, creo que, o tercero, qué sé yo, creo que hay otras alternativas que están apareciendo, y hablo, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuerpos de varones y cuerpos de mujeres? Por ejemplo, porque mi visión es que el cuerpo se inscribe en géneros, se presenta en géneros. Entonces, hoy tenemos varones que pueden tener vulva o vagina, que pueden tener otros esquemas corporales, que pueden tener otro deseo, otras aproximaciones a la sexualidad, de las cuales no hablamos. Yo hoy no iba a hablar, pero voy a hablar porque si tenemos que hablar, tenemos que poner palabra en que hay otra sexología que también aporta al tema de la diversidad. Otras personas que nos están enseñando y que muchas veces no hemos escuchado que hay otro tipo de sexualidad. En el tema del deseo, por ejemplo, en el tema de los asexuales, que ahora te quiero preguntar, ¿qué opinás si para vos, es la pregunta, más allá de que, es decir, hay un montón de alternativas que a mí me interesaría discutir como aporten específicamente, inclusive más allá de lo que podría ser un trastorno de ansiedad, me gustaría trabajar desde otra sexología que haga otro tipo de aportes y que escuche otras voces que nosotros no escuchamos. De hecho, en este congreso casi no hubo aportes respecto al tema de diversidad sexual. Ayer a la mañana hicimos algunos aportes desde el capítulo. Creo que eso es importante y hay personas que se definen como asexuales. ¿Qué opinás vos de este tema? ¿Es una disfunción sexual? Ya que hablamos, y esto es un tema porque me meto, porque vos hablaste de vincular. ¿Este diagnóstico es vincular? ¿Desde dónde partiría esta situación? Yo creo que mi aporte sería desde la disfunción del deseo, es uno de los temas más difíciles que me tocó trabajar, más difíciles de objetivizar y todas las medicaciones, inclusive trabajé en una investigación que no viene al caso, donde fue rebotada porque las variables de investigación eran muy difíciles de objetivar. Pero te pregunto, para vos, que hablamos de contextualidad, ¿las personas asexuales tienen una disfunción sexual o tienen una sexualidad diferente? No, para mí específicamente, bueno, nombraste varios temas, pero en este último específicamente, lo que tiene que ver con la sexualidad, bueno, personalmente yo creo que cuando algo no le hace mal a uno o a otros, no es un problema. Eso es como una base para mí, digamos, en este sentido. En lo que tiene que ver con lo vincular, puede llegar a ser un problema, no necesariamente la sexualidad, sino justamente cómo se establece el vínculo con alguien que tiene deseos tan distintos a los míos. Y por eso, por estas diferencias de las que vos hablas, el género me parece que está bárbaro. A mí, bueno, sabés que me gusta pensar en la diversidad. Muchas veces el género, el problema que yo veo es que es tan amplio que a veces me cuesta pensarlo, de lo amplio que es, ¿sí? Pero me parece fascinante y por eso, como la primera premisa que tengo es que cada uno hace lo que quiere, mientras no lastime a otro ni a sí mismo, me parece fantástico, ¿sí? Y después lo del DSM, creo que tiene mucho que ver la diferencia entre varones y mujeres con lo que decía antes, las investigaciones de Bason, ¿sí? Donde ella marca muchísimo la diferencia en que el deseo del varón sigue la respuesta del modelo planteado por Master y Johnson, lineal, en tanto que ella lo que dice es que la mujer tiene otro tipo de respuesta donde el sexo espontáneo es solamente un 20% de las ocasiones y hace una marcada diferencia. Sin embargo, vuelvo a insistir, tal vez en la ciencia muchas veces lo que se hace manejando números es tomar la generalidad, si se quiere, y lo que vos decís, la parte más individual, la parte de las minorías, a veces queda invisibilizado, ¿no? Y está bueno que haya espacios donde se pueda visibilizar esto, ¿sí? Y donde todos podamos convivir. Me parece bárbaro. Una pregunta. Ahí está. ¿Qué tal? Muchas gracias por las exposiciones. Voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, pero que es habitual escuchar, por sobre todo en los más jóvenes. Un clavo saca otro clavo. Sí, andaba muy bien la pareja sexual, se rompieron, entonces van en búsqueda de la sexualidad de otras personas, de otros, ¿no? De otras parejas.
Suelen ser, digamos, parejas así, quizás de corta duración, algunos duran más o duran menos. La pregunta es si esto, digamos, se puede hablar de sexualidad o simplemente se puede reducir el término sexualidad a genitalidad, ¿no? Porque hay una suerte de que la sexualidad es la genitalidad. Y bueno, por ahí es una idea reduccionista. Acá nuestro colega sexólogo, no sé cómo se llama, está planteando seguramente la idea de un quinto sexo. Yo desconozco en absoluto. Bueno, no, la pregunta es, eso de que un clavo saca otro clavo, ¿es mito y es práctica? Yo creo que también en tu pregunta está la cuestión de asumir, y que son parte de los mitos, que todo encuentro sexual implica un afecto en juego, y uno puede tener un encuentro sexual y disfrutar la sexualidad con alguien que no sabe ni cómo se llama, y que lo conociste 15 minutos antes y no lo vas a volver a ver, ¿sí? De hecho, hay parejas, como las parejas swingers, ¿sí?, que incorporan esto como una alternativa de su disfrute sexual. Entonces, la sexualidad o el disfrute sexual no implica necesariamente un vínculo. Yo lo escuchaba al doctor Heylen, y la realidad, como decía, las minorías no se ven reflejadas, ¿sí? Este tipo de conducta sexual o disfrute de la sexualidad no es algo de lo cual se hable mucho, y socialmente no es algo que esté ampliamente aceptado. Y de esto no hay muchos estudios, porque los estudios están hechos con la mayoría, ¿sí? Esa es la dificultad, como yo decía, para conseguir fondos, para conseguir una N importante a veces, y por eso la mayoría de los estudios, ¿sí?, uno para ver estudios de diversidad los tiene que ir a buscar, porque si no, cuando yo estaba leyendo bastante de imagen corporal y sexualidad, claro, se hacen con universitarios, y mucho más fácil juntar así, porque es un gran colador, ¿sí?, que pensar en las minorías, que por supuesto existen y son muy importantes, y creo que habría que darle mayor relevancia al tema de la minoría y hablar de distintas maneras de disfrute sexual sin juzgar, como decía recién Federico, mientras que no le haga daño a otro, ¿sí? Si le gusta tener relaciones con alguien que conoce cada 15 minutos, hace 15 minutos, fantástico, ¿sí? Si es que no le hace daño a esa persona en sí mismo, ¿sí? Lo que un clavo saca otro clavo específicamente, pues, no entendí si era una pregunta o una afirmación, la verdad, no me quedó claro. Pero estás hablando de lo afectivo, digamos, vos estás hablando de una pareja que está muchos años juntos y que después se encuentra triste, y ¿esto decís? Sí. 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 Sí, no sé si es muy cursi lo mío, sí, pero yo creo que cuando hay amor realmente es bastante difícil que un clavo saque otro clavo tan fácilmente. Pero es un poquito cursi lo que te acabo de decir, si querés. No, Ricardo dice que el amor es lo primero. No. Existe como una posibilidad, ¿sí? Sí. Y que eso no necesariamente, porque claro, no aplica a todo, y uno no tiene por qué juzgarlo como patológico o como... Es una alternativa más de disfrute de la sexualidad, ¿sí? Y creo que hablando de los jóvenes hoy tienen una manera de vincularse que la gente de nuestra edad no tenía, que es un estatus, que es el estamos saliendo, ¿sí? El estamos saliendo implica un contacto emocional, pero no exclusividad sexual, ¿sí? Y para la gente de nuestra generación no se entiende mucho. ¿Cómo te vas a vincular emocionalmente con alguien y no vas a tener exclusividad sexual? Y los chicos te dicen, ¿y por qué estamos saliendo? ¿Sí? Es así de sencillo. Sí, y además de esto...
Ayer en el taller que estaba acá Ricardo, justamente hablaba de toda esta cuestión de las parejas abiertas, que tampoco se habla, ¿no? Hay infidelidades en el taller que ya hicieron un muestreo, la mitad de los que estaban presentes. Yo digo que tiene un sesgo porque si están ahí son un poco todos medio pervertidos, los van a un taller de sexualidad. Pero lo cierto es que en una encuesta anónima que se hizo en el momento, la mitad de los que estaban presentes habían sido infieles, lo estaban haciendo, no sé qué. Entonces, esta cuestión existe, pero nunca se blanquea. Lo que decía Ricardo es porque muchas veces está implícito. Sí, mi mujer salió, y el hombre sabe que salió a encontrarse, y sabe, pero no se blanquea de la misma manera que la mujer cuando dice, no, salió con los amigos, en el fondo sabe que no salió. Y esta cuestión de no blanquear, ¿cuántos problemas trae? Porque hay parejas abiertas que acuerdan que se pueda tener relaciones sexuales sin que eso implique una cuestión afectiva, ¿no? Que la cuestión pasa por un intercambio sexual y nada más, y muchas veces eso recrea, trae nuevas movimientos a la pareja, se genera nueva expectativa y que no tiene que necesariamente romper con la pareja. O sea, tenemos nosotros muy instalado el mito de la monogamia y que se tiene una pareja para siempre y si no es porque uno está mal con la pareja, etcétera, etcétera, pero no siempre, hay muchas, así como decía el doctor Argelien, de muchas formas de diversidad sexual, hay muchas formas de practicarla también que no necesariamente está ligada al amor, que no tiene por qué serlo tampoco. Sí. De no juzgar. Sí, perdón. Hola. Un poco para continuar con este debate y un poco lo que hablábamos en los talleres de sexualidad es que nosotros como terapeutas no tenemos que juzgar o transmitirle al paciente nuestros conceptos de sexualidad, sino por ahí preguntarle qué significa para vos que un clavo saque otro clavo o qué significa para vos una pareja abierta y tratar de ayudarlos desde lo que le pasa al paciente y no desde nuestros prejuicios. Perdón, yo lo último que quería decir en relación a esta pregunta que disparó tantas cosas, ¿no? Es que me parece interesante pensar esto que decías de las nuevas generaciones, si se quiere. Me parece que no es casualidad también que este nuevo tipo de vincularse también lo que trajo fueron nuevos formatos, ¿no? Formatos que son muy nuevitos. Entonces, esto de las parejas abiertas creo que es bastante difícil que se sostengan en el tiempo, pero creo que es porque es nuevo, digamos. Como se está recién generando, la otra vez leía una señora, una filósofa muy reconocida, que lo que decía que ella lo intentó y no le salió. Y parece bastante razonable que no le salga, pero porque hay muy pocos modelos, ¿no? Lo mismo pasaba hace unos años atrás con las parejas homosexuales, si se quiere también, era bastante más difícil porque no había modelos. Y hoy en día ya hay muchos más modelos y es un poco más fácil. Y otra cosa, para terminar, es que si bien parecería ser que las personas ya no eligen, parecería ser que hay más divorcios que antes, digamos, está claro que eligen sostener menos las relaciones, no eligen no establecer vínculos. La gente se sigue poniendo en pareja, tal vez dura menos, pero sigue eligiendo estar en pareja, lo cual también me parece interesante y creo que justamente en estas nuevas formas lo que se busca es esto, bueno, sí quiero estar en pareja, vamos a buscar alguna forma donde estemos todos contentos, donde pueda realmente ser libre y no ser un esclavo de la relación. Una pregunta. Acá, simplemente, un clavo saca otro clavo, me parece el colmo de la cosificación vincular. Es decir, un otro que no existe ni es y te saco con otro que no existe ni es. Me parece el no vínculo, para empezar el análisis desde el discurso. Y me parece que cuando hablamos, ya que hablamos todos de minorías, yo diría que los diversos somos todos. A mí no me gusta hablar de minorías, porque las minorías tiene que ver con esa otredad a la cual no vinculo, y jerárquicamente de esa posición cisexual y heteronormativa, te digo que vos sos una minoría. Y en todo caso te tolero que también es una posición jerárquica que niega a la otredad. Te tolero en tanto y cuanto te metas en el sistema. Quiero decir que todas estas cosas que nosotros decimos que somos sexólogos, me parece que tenemos que incluir a todas las personas que tratamos de vuelta. Y esos cuerpos y esas normativas con las cuales todo el tiempo se imponen, si querés, de la pornografía, como dijeron hoy, que me parece que también la pornografía
o los baños son dispositivos genéricos que están de alguna manera reforzando esos mensajes, probablemente los que tengamos que cuestionarlo somos nosotros los sexólogos. Por eso vuelvo a reafirmar, los diversos somos todos. Y hay un montón de gente que queda afuera, que golpea la puerta y nos dice somos diferentes, hay otras respuestas sexuales. Inclusive hay otra pornografía. El posporno incluye otros cuerpos que no son normativos, que quedaron afuera de la norma y también son deseables, y me parece que eso es otro tema importante que tenemos que abordar. Los diversos somos todos. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta. Allá había una. Allá hay otra. Tenemos la última pregunta y nos estamos yendo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Primero, me quedé pensando en lo que acabas de decir, el tema de las parejas que por ahí siguen estando en pareja pero duran menos. También tiene que ver con esto de la sexualidad, que hoy la tecnología, el poder hablar, que hoy nosotros en los consultorios podamos abordar estos temas sin derivarlo al sexólogo propiamente dicho, que se pueda hablar en la calle, que la gente toque estos temas. Me parece que hace que uno pueda hablar de las insatisfacciones. Antes esto no existía, o sea, si te casabas era para toda la vida y si te iba bien, bárbaro, y si no, te lo tenías que aguantar igual. Me parece que hoy la sexualidad y la apertura que hay forma parte de esto de los vínculos, de que duren más o menos, pero que se hable, que se sepa, que se puedan ver nuevas formas de vincularse sexualmente. Así que, nada, agradecer eso. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Les agradecemos a todos muchísimo la participación y los invitamos, como decían, al Congreso de septiembre en la Facultad de Medicina. Gracias a todos.